Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a CNN en español. Esta noche hablaremos de Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo, que falleció la semana pasada. Este fin de semana fueron enterrados sus restos aquí en México, en Cotija, en Michoacán, el lugar donde nació este hombre que falleció a los 87 años de edad. Un hombre que muere y bueno, pues es evidente una controversia que lo acompañó a lo largo de su vida. Y esta noche queremos hablar de ello, queremos hablar de Marcial Maciel después de su muerte, lo que todo esto significa y bueno, pues con miras precisamente a evaluar lo que la propia Legión de Cristo hoy puede estar atravesando con un caso como este. Esta noche nos acompañan para conversar de Marcial Maciel José Barba, ex Legionario de Cristo, uno de los hombres que promovió precisamente la causa para investigar a Marcial Maciel en el Vaticano y bueno, pues en muchos otros espacios y foros. José, gracias por estar aquí esta noche. Gracias, y bienvenido. Muy amable. Gracias a Bernardo Barranco, especialista en el tema de religiones, que nos acompaña esta noche para conversar sobre Marcial Maciel. Él mismo ha escrito un texto recientemente que se llama La herencia de Marcial Maciel en el periódico La Jornada, texto del que hablaremos también esta noche. Gracias, Bernardo, por acompañarnos esta noche. Al contrario, buenas noches. Bueno, pues acompañado, por supuesto, este nombre y apellido de una historia difícil, una historia marcada por las acusaciones concretas y específicas de abuso sexual y espiritual, me atrevo a decir, de Marcial Maciel, este fundador de los Legionarios de Cristo, orden mexicana poderosísima, que ha trabajado fundamentalmente con las élites, con los grupos poderosos y de hombres de riqueza económica y poder en el amplio sentido de la palabra en diferentes países. José Barba, estamos en la hora del juicio final en el amplio sentido de la palabra a Marcial Maciel. Es una palabra, una expresión muy ominosa que cualquier persona tiene que tomar con mucha parsimonia, sobre todo en estas circunstancias. Es decir, la realidad de la muerte impone un gran respeto, no solamente en el arte, lo impone en la realidad, en la conciencia de cada quien. Y como decían los romanos, en estas circunstancias tiene que haber como cedam lites inter arma. Es decir, las rencillas interiores tendrían que ceder en frente de una batalla como es la de la muerte. Sin embargo, nosotros sabemos que el ámbito de la responsabilidad de lo que ha sucedido, tanto de lo que nosotros hemos dicho como lo que ellos han defendido, no ha terminado y en cierto modo apenas comienza. Creo que analistas del discurso religioso, del discurso sociológico, tendrían que formar equipo en este momento para comprender mejor este fenómeno social que ha sucedido en medio siglo en México y para adentrarse en las motivaciones y sobre todo los modos de operar de esta institución que por una parte manifiesta grandes éxitos, pero yo me permitiría en este momento repetir una frase de Yankelevich con respecto al hecho de que no hay museos para las malas acciones. Ellos han insistido mucho en que se miren los frutos del árbol y creo que aquí no se trata exclusivamente de un solo árbol, que por otra parte ha sido cercenado por la misma Iglesia con la determinación del Vaticano, de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, del 19 de mayo de hace 2 años. No se cercena a un árbol que está sano. Si se separa el tronco, uno tiene que cuestionar el estado de salud del árbol. Y si los frutos son de un árbol determinado, tendríamos que ver que Marcial Maciel, más que un solo árbol, son varios árboles. Es el árbol del financiero, el árbol del pederasta, el árbol del manager de la educación. En ese sentido se le puede considerar. Lo que no se puede considerar es que haya injertos y que se deslinde perfectamente. Es perfectamente posible que un financiero sea pederasta y excelente financiero, pero pederasta real también. Entonces, que la gente no se vaya con la finta de que por sus frutos los conoceréis, porque esos mismos frutos venden en el mercado algo distinto para distraer de otros malos frutos de ese museo de Yankelevich, el museo de las malas acciones que caen en el silencio porque no quieren ser escuchadas por quienes deberían ser escuchadas. Bernardo Barranco, retomo el título de tu colaboración con La Jornada, La herencia de Marcial Maciel. ¿Y cuál es esta herencia?
Es una herencia muy compleja. La muerte de Marcial Maciel, más que cerrar un ciclo, se abre otro. Yo coincido con José en el sentido de que es el momento de una profunda evaluación, de una trayectoria que aparentemente es exitosa, de un empresario de la fe, de un empresario de lo religioso, que logra con una audacia y con pragmatismo el sembrar organizaciones educativas, organizaciones religiosas, basado sobre todo en una mancuerna que Maciel logró a la perfección poder desarrollar. Bajo una figura seductora como era él, desarrollar una relación, como tú señalabas muy bien, de privilegio con las élites. Maciel logra una combinación maestra de salvación de las élites, es decir, una salvación religiosa de un conjunto de prácticas sociales, sobre todo empresariales, que a la luz de un aparente tradicionalismo, en el fondo es un pragmatismo religioso, ofrece salvación. Y en ese sentido la herencia de Maciel se ubica mucho en el mundo terreno, y yo retomo tu título, este juicio final, en la impunidad y en la simulación. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene actualmente la Legión es el de continuar con la simulación y con la impunidad terrena. En ese sentido creo que se abre una oportunidad real, que la figura de Maciel, el descrédito, porque él muere en el descrédito de los medios de comunicación, de las denuncias, pero también el descrédito del Vaticano. La Santa Sede le retira, si bien no le hace un juicio apostólico, pero lo retira de la vida pública. Es un severo señalamiento por una parte. Y por otra, le reduce 2 votos, que son 2 votos muy importantes. Déjame hacer una pausa y regresamos a ese punto que tú lo has explicado muy bien en tu texto. Regresamos después de la pausa sobre esto que no ha sido tan comentado, es decir, se ha comentado mucho el que se le retiró de su ministerio en términos públicos, pero la intervención del Vaticano a la Legión de Cristo en este momento es un tema muy importante. Después de la pausa, regresamos. Aristegui es patrocinado por Corralejo, de México para el mundo. Corralejo, de México para el mundo. Evite el exceso. Descubre los colores de la República Dominicana. Visítanos en godominicanrepublic.com. Paute en televisión por suscripción y tome ventaja de la variedad de su audiencia. Entérese de un mundo de posibilidades en lamac.org. En el lujoso mundo de hoy, la pregunta real no es si tu auto tiene un motor de 304 caballos de fuerza, o suspensión deportiva, o un estéreo que te permite almacenar 6,000 canciones. No, en el lujoso mundo de hoy, la pregunta real es, cuando enciendes tu auto, este hace lo mismo contigo. Nuevo Cadillac CTS 2008. El mundo es tuyo. Su encuentro con las noticias del momento, las tendencias económicas, los deportes, la farándula y mucho más. Encuentro con Daniel Vioto, de lunes a viernes por CNN en español. Decías, Bernardo Barranco, esto que escribes en La herencia de Maciel,
la derogación de 2 votos privados, de sus votos privados. Cuéntanos de eso, de esta intervención del pontificado de Joseph Ratzinger, que si alguien sabe del caso Marcial Maciel es él. Claro. El alcance que tiene. Claro, Maciel no llegó a tener un juicio en su momento que fue calificado como tibio, pero se le retira en un primer momento. Y uno pensaba que ya con eso se iba a acabar todo. Pero recién, el año pasado, en diciembre, se da a conocer de una nueva medida, y es el quitar estos 2 votos que eran claves, uno de secrecía absoluta y otra de obediencia y de no aspirar a cargos, que eran 2 características que tenían legionarios. Tú fuiste legionario, José. ¿Cómo es que Marcial Maciel construye la Legión de Cristo con este tipo de votos? ¿Cómo se vivía aquello? ¿Qué significaba? El manifiesto secreto de los votos se escribe apenas el 15 de septiembre del año 56. Muy pocos días, 25 días prácticamente antes de la intervención del Vaticano. Él sabía que esto iba a suceder, pero ya se practicaban los votos, que se llamaban secretos, luego privados y finalmente de la caridad. Y en otra entrevista contigo aquí dije porque es una aberración llamarlos de la caridad, porque no se hace voto de lo que es esencia del cristianismo, se hace voto de lo que es materia de elección, como pobreza, castidad y obediencia. Pero ellos han llegado a aberraciones de esta índole porque se ciegan ante la necesidad de justificar muchos de sus actos. ¿En qué se traduce ese voto en términos prácticos? En términos prácticos es que nunca debe uno hablar mal del superior, y si uno supiere que alguien está hablando mal o diciendo algo mal del superior, hay que acudir al superior inmediato, del superior criticado. Es así que Carmen, en este caso Maciel, era el superior supremo, no había facilidad para comunicarse con nadie fuera de la Legión de Cristo y él estaba asegurando su silencio, ¿no? ¿So pena de? No, so pena simplemente de que saliera de la institución o quedara peor todavía, condenado al silencio durante mucho tiempo. Entonces, ahora, con el haber quitado el Papa estos votos privados, cabe esperar que si ellos cumplen con la determinación del Vaticano haya una liberación grande y que otras personas puedan sentirse en libertad de empezar a decir cosas que no habían dicho. Sobre todo los compañeros antiguos nuestros, que es de observar cómo los voceros de la Legión de Cristo son gente nueva, que probablemente no sabe gran cosa más que la cáscara de la realidad, pero nuestros antiguos compañeros tendrían que ser convocados y examinados para que digan la verdad. Esto está como planteado, como una serie de medidas que el Vaticano está aplicando a la congregación. Es decir, suponemos que hay algo importante que sobre todo el Papa conoce muy bien y que estas medidas son como parte de un paquete para sanear o salvar la propia congregación. En ese sentido creo porque es una decisión muy importante en términos educativos, estructurales, económicos y sobre todo vocacionales. Y creo que hay un entorno, digamos, cultural, mediático, internacional, que le lleva al Vaticano a no dejar como antes, ¿no? Soluciones a demasiado largo plazo, que los casos se cayeran, se durmieran, etc. Hoy el tema de los abusos sexuales es un tema, digamos, muy vivo en la opinión pública. Y creo que si el Vaticano, que ha anunciado una tolerancia cero, tiene que ser un poco congruente con ese tipo de medidas. Sabemos muy bien que muy probablemente no llegue a fondo, pero ciertos pasos que permitan o que den señales al interior de la congregación y afuera, que se pueda hacer algo. Salvar a los legionarios, José. Es indudable que la Iglesia jerárquica, la Santa Sede, el Vaticano, esa Trinidad, tiene interés en salvar lo salvable. Primero, porque debe haber mucho salvable de la gente de buena voluntad. Pero yendo a fondo, yendo a la raíz del mal, es indudable que la Iglesia podría, desde luego, no ir a fondo y cometer un error histórico, porque si los huevos del dragón son de la misma naturaleza del dragón, va a producir dragones. El hablar de la educación, el hablar del éxito financiero, no es hablar de la esencia del cristianismo. Aquí tendríamos que hablar de qué cosa es el cristianismo a fondo y qué cosas son las estructuras de una vida eclesiástica y católica que pueden a veces hasta traicionar
el espíritu del cristianismo. El cristianismo no es fácil y, en cierto modo, algunas instituciones han querido vender un fast track para la salvación personal. Y creo que mucha gente que se va por la línea de los legionarios de Cristo se va como quien va a comprar una especie de seguro de salvación, cuando la salvación en realidad es estrictamente personal. Lo que pasa es que ellos son muy hábiles para el discurso. Lo que estamos nosotros observando en estos días a través del padre Jacome y del padre Bravo, que no conocen la realidad, es un discurso muy posmodernista, que es como un metalenguaje de tipo político, que consiste en una especie de lenguaje paralelo, discurso paralelo, pero incoherente. Parecen cada vez más niños autistas. Nunca responderán a las acusaciones concretas porque saben que están protegidos por una realidad del discurso civil y del discurso eclesiástico que nunca los va a llamar verdaderamente a cuentas. Entonces, si la gente observa, vean que cuando se dice A, ellos no responden a A, sino que responden con algo ya premeditado, que es como un copyright que tienen preparado, y van a seguir en una línea paralela completamente autista, solipsista y enferma. Déjenme hacer una pausa y muy brevemente para irnos a ella, José. ¿De qué se le acusó a Marcial Maciel? Si pudiera hacer una especie de síntesis breve de qué fue todo aquello que finalmente no fue motivo de enjuiciamiento formal por parte del Vaticano. Fue un juicio administrativo, no un proceso judicial como debería ser, por la razón de que era avanzada su edad y su estado de enfermedad. Pero hay que recordar que en 1948, 1949, del 56 al 59, en el 78, en el 83 y sobre todo a partir de 1998, todavía él estaba en buena salud. Pero aquí hay un problema. Se le acusó de lo que no había prescrito, es decir, por ejemplo, de absolución de cómplices, del cómplice, de incitar a otros a mentir o de mentir directamente. Ellos se han mentido de muchas maneras, con discursos falsos, incitando a otros a levantar falsos testimonios notariados contra nosotros, incitándonos a mentir a la iglesia el año 56 porque se supone que venían con malas intenciones, etc. Entonces, el cardenal Ratzinger, en un motu propio titulado Delicta Graviora del año 2001, hacia el mes de agosto, probablemente abril, echó por tierra lo que daba encabezado a nuestra propia acusación de absolución de cómplice, que no solamente da ipso facto la excomunión a quien absuelve a un cómplice de delitos graves. Graviora en latín tiene un significado curioso, significa delitos de cierta gravedad. Eso parece un innuendo sutilísimo, pero aminora, más que ser un grado comparativo, aminora la falta. El hecho es que al tomar el cardenal Ratzinger esa acusación nuestra y quitarle la no prescripción que tenía y reducirla a una prescripción de 10 años y darle valor de retroactividad a favor de Marcial Maciel, nos dejó a nosotros sin el encabezado propio de nuestra demanda, que iba precediendo a 3 otras que no eran tampoco de prescripción. Esa es la realidad. Por tanto, la justicia no se ha hecho. Programáticamente se ha evitado hacerla. Una pausa y regresamos. Aristegui es patrocinado por Corralejo, de México para el mundo. Si tu hijo ha dejado de ser bebé, necesita una nutrición avanzada que lo proteja. En mi experiencia, una dieta que contenga los nutrimentos adecuados es esencial para su desarrollo. El Centro de Investigación Nestlé en Suiza desarrolló Nido Excelagol. La nueva leche para tu hijo, que es muy innovadora, contiene un probiótico exclusivo que ayuda a reforzar su sistema inmunológico para hacerlo más resistente a enfermedades. Además, favorece su desarrollo mental y lo verás más despierto. Y contiene vitaminas y minerales que lo ayudan a crecer fuerte. Dale lo mejor. Nido Excelagol. El martes, hora de decisiones en CNN en español. El supermartes de las primarias. Prueba de fuego en la búsqueda del camino hacia la Casa Blanca. En directo, desde los estados clave. Siga minuto a minuto estos comicios cruciales para los aspirantes a la presidencia con el equipo político de CNN en español. El supermartes de las primarias. El martes en CNN en español. Su centro de información electoral más confiable.
Descubra los detalles de las últimas tendencias en estilos de vida y lo más exclusivo de cada lugar. Detalles con Sasha, cada mes por CNN en español. ¿Lo pueden canonizar? No, ya no, yo creo que ya no. Difícilmente. Estamos en la parte final. ¿Se puede o no canonizar a Marcial Maciel, como algunos lo pueden sugerir? ¿En muy breve? Yo creo que no. Digo, con todo esto, a no ser que pasen varias generaciones, el siglo XXII probablemente, pero es muy difícil. Yo lo que creo es que la congregación va a pasar por momentos de turbulencia. Cuando muere el fundador, se desacelera el crecimiento de una organización como esta y vienen las interpretaciones, y vienen las búsquedas, los caminos. Y yo creo que el tema que ha venido arrastrando su fundador es algo que la congregación debe asumir a fondo, debe encararlo, no debe seguirlo encubriendo. Es para mí la única posibilidad de que la congregación, los legionarios de Cristo, puedan volver a retomar un lugar importante ¿Te en la vida de la imaginas Iglesia. a los legionarios de Cristo o a la propia Iglesia Católica o al propio Vaticano aceptando abiertamente lo que no aceptó con un juicio administrativo? Creo que no. Creo que psicológicamente... Que dejó abierta la puerta y nos dijo, algo ocurrió aquí, pero no lo dijo explícitamente. Eso es parte de su modus operandi, modus dicendi de siglos. A mí no me preocupa por sí misma la Legión de Cristo, a mí me preocupa la sociedad, porque cada vez más me afirmo con la conciencia de ciudadano. Eso es lo que me preocupa. Lo que haga la Iglesia va a ser determinante. No espero un mea culpa de la Legión de Cristo como institución, pero es posible que algunos en la nueva circunstancia se sientan movidos a un testimonio. Quiero decir, Carmen, que es gravísimo que a la muerte de Marcial Maciel, lo que está sucediendo en contra nuestra en los Estados Unidos es un caso legal que nunca se habían atrevido a hacer y que solamente los cultos, por ejemplo, algunas de los grupos cultistas de los Estados Unidos han llevado a cabo. Un espíritu religioso no va en contra de su hermano, aunque su hermano haya dicho algo. Si hay una querella, hay instancias superiores, civiles o eclesiásticas. Ellos han ido estudiando con todo detalle. Las personas que tengan curiosidad, que entren a www.regainetwork.org y se informen de la tremenda causa que estamos sosteniendo con suma gravedad económica para nosotros, reunir los miles de dólares mensuales para sostener esta acusación contra nosotros, que es trivial y que de una manera macartista quiere saber quiénes somos los que escribimos en la red. Esta es nuestra situación. Ojalá que las personas se interesen por investigar y que quieran apoyarnos, porque esto es una causa social. ¿Ustedes, como denunciantes de Marcial Maciel, se han enfrentado a esa causa judicial? Sí, estamos acusados por la Legion of Christ Incorporated en contra de Regain Incorporated. Lo que nosotros hemos hecho es ayudar a los que se salen con una nueva información para recuperación de su personalidad y su salud psicológica, para informar a los padres de familia, a las exconsagradas y a miembros desilusionados del Regnum Christi a saber qué es lo que pasa. Algunos han metido parte de las constituciones, algunas cartas de Maciel que por otra parte no tenían copyright, etc. Y de esto se nos ha acusado de robo de documentos y quieren tener los nombres de todos para saber quién escribe allí. Ni McCarthy lo habría hecho mejor en los años 50. Una pausa. No puedes controlar enamorarte, pero sí tus viajes. Nuevo sitio avianca.com. La manera más fácil de viajar. Entra ya. Avianca.com. Aquí están pasando cosas. CNN en español te trae más cine y los detalles insólitos detrás de la pantalla grande. Conoce más a fondo lo que ocurre antes y después de los rodajes.
Más cine en Ojo Crítico, los viernes en CNN en español. Bueno, nos vamos, se acabó el tiempo. Falleció Marcial Maciel sin pedir perdón ni olvido, dice la revista Proceso en su portada. Una frase para despedirnos, Bernardo Barranco. En estado de orfandad y sin el apoyo absoluto del Vaticano, los legionarios abren una etapa crítica en su vida, en su existencia. José. Ante lo que algunos han publicado en esquelas, yo quiero hacer una esquela en dos partes. Hay de aquellos que rompan la inocencia de alguno de estos inocentes, más les valdría atarse una piedra de molino al cuello y arrojarse al abismo. Y la segunda, el que se ensalza será humillado, el que se humilla será ensalzado. Citas del Evangelio de Cristo. Gracias a los dos que estuvieron esta noche con nosotros para hablar de la muerte de Marcial Maciel en este juicio final, por decirle de alguna manera. Y bueno, pues mucho habrá que hablar todavía del asunto. Hay miles de personas vinculadas de una u otra manera a los Legionarios de Cristo. Quedó demostrado en su despedida precisamente aquí en México. Y bueno, pues habrá que seguir conversando sobre el tema. Por lo pronto, en este momento, con motivo de su muerte, gracias a los dos por hablar con nosotros. Gracias, José. Carmen. Muchas gracias. Gracias, Bernardo, por estar aquí esta noche. Y gracias a usted que nos acompañó en esta transmisión. Como siempre, le agradezco mucho su presencia. Que descanse. Lo espero mañana. Buenas noches.